Bueno, en este video vamos a deducir la regla de Laplace. Nosotros sabemos que si E es un espacio muestral equiprobable y A es un suceso cualquiera, entonces podemos calcular la probabilidad del suceso A como la razón entre el número de casos favorables y el número de casos posibles. Es decir, la probabilidad de un suceso A es igual al número de casos favorables dividido el número de casos posibles. El número de casos posibles, ¿sí? Tiene que ver con la cantidad de elementos que tiene en este caso el espacio muestral, y el número de casos favorables sería la cantidad de elementos que tiene A, el conjunto A. Bueno, para deducir la fórmula de esta regla de Laplace, supongamos que tenemos un experimento aleatorio, ¿sí?, cuyo espacio muestral es E, y sería el conjunto formado por A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub n. Es decir, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub n son los sucesos, ¿sí? Este conjunto, como vemos, es un conjunto finito, tiene n elementos, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es armar conjuntos unitarios, ¿sí? En este caso el conjunto unitario A sub 1, el A sub 2, el A sub n. Estos conjuntos unitarios son sucesos elementales, ¿sí? Ahora bien, como sabemos que E es un espacio muestral equiprobable, ¿sí?, esto por la hipótesis, ¿sí?, del teorema, como E es un espacio muestral equiprobable, sabemos que todos los sucesos elementales tienen la misma probabilidad de ocurrir. Entonces, como todos los sucesos elementales tienen la misma probabilidad de ocurrir, ¿sí?, esto significa que la probabilidad de A sub 1 va a ser la misma que la probabilidad de A sub 2, y eso va a ser igual a la probabilidad de A sub n, y esto nos va a dar un número. Llamemos a ese número P, ¿sí? Supongamos que P es ese número, ¿sí?, que es la misma para todos los sucesos, ¿sí? Bueno, podemos generalizar esto que escribimos antes diciendo que la probabilidad de A sub i es igual a P para todo i entre 1 y n, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es expresar al conjunto E, ¿sí?, que era este, lo podemos expresar como la unión de estos sucesos elementales. Es decir, podemos escribir a E como la unión de estos sucesos elementales, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la probabilidad, ¿sí?, a ambos miembros de la igualdad. Entonces me va a quedar que la probabilidad de E es igual a la probabilidad de todo esto que tenemos acá. Ahora bien, cada uno de estos sucesos, ¿sí?, cada uno de estos sucesos vemos que son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque son conjuntos que son disjuntos. O sea, si los tomamos de a dos y hacemos la intersección, esa intersección va a dar vacío, ¿sí? Entonces, como estos sucesos son mutuamente excluyentes, nosotros vimos en un video en donde definimos la definición axiomática de probabilidad, vimos unos axiomas, y uno de los axiomas decía que si yo tengo la probabilidad de la unión de sucesos que son mutuamente excluyentes, eso es lo mismo que tener la suma de las probabilidades de cada uno de ellos. Por lo tanto, aplicando ese axioma, ¿sí?, y aplicando también, sabiendo que la probabilidad del espacio muestral es igual a 1, nos quedaría que 1 es igual a la probabilidad de A sub 1 más la probabilidad de A sub 2 más la probabilidad de, en este caso, hasta A sub n, ¿no? Ahora, por esto que tenemos acá, ¿sí?, que lo voy a marcar con otro color, ¿sí?, por esto que tenemos acá, nosotros sabemos que la probabilidad de cualquier suceso elemental es P, ¿sí?, es la misma para todos. Entonces la probabilidad de A sub 1 va a ser P, la probabilidad de A sub 2 va a ser P, la probabilidad de A sub n también va a ser P. Ahora vamos a tener P más P más P más P y así sucesivamente. ¿Cuántas veces? Bueno, n veces, ¿sí? Vamos a tener n veces. Entonces podemos escribir que esto es igual a, que 1 es igual a n por p, porque si tenemos n veces una suma, podemos expresarlo como una multiplicación, en este caso n por p. De acá, si despejamos la p, ¿sí?, puedo pasar la n que está multiplicando a la otra parte dividiendo, y me quedaría que p es igual a 1 sobre n. Es decir, que esa probabilidad p, que es la misma para todos, ¿sí?, es 1 dividido entre n, donde n es la cantidad de elementos del espacio muestral, ¿sí? Entonces acabamos de calcular que la probabilidad de cualquier A sub i es igual a 1 sobre n para todo i entre 1 y n, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a considerar es un suceso, ¿sí?, sea A un suceso tal que este A
es un subconjunto del espacio muestral. Nosotros sabemos que todo suceso siempre es un subconjunto del espacio muestral. Entonces, este A va a ser el conjunto formado por A sub 1, A sub 2, A sub 3 y va a tener hasta A sub R, es decir, este conjunto va a tener R elementos, ¿sí? Entonces, al igual que hicimos con el espacio muestral, podemos escribir a este conjunto como la unión de estos sucesos elementales, ¿sí? A sub 1, A sub 2, A sub n. Ahora bien, si aplicamos la probabilidad a ambos miembros, me quedaría que la probabilidad de A va a ser la probabilidad de todo este conjunto, que como dijimos, este conjunto se puede escribir como la unión de sucesos elementales, ¿sí? Ahora bien, por el mismo axioma que mencionamos antes, si yo tengo la unión de sucesos que son mutuamente excluyentes, eso es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de ellos. Por lo tanto, esto va a ser igual a la probabilidad de A sub 1 más la probabilidad de A sub 2 más, bueno, hasta la probabilidad de A sub R, ¿sí? Ahora, por lo que vimos acá, ¿sí? La probabilidad de cualquier suceso, A sub i, siempre es igual a 1 sobre n. Esto quiere decir que la probabilidad de A sub 1 va a ser 1 sobre n, la de probabilidad de A sub 2 también va a ser 1 sobre n, y así lo mismo para todos, es decir, la probabilidad de A sub r también va a ser 1 sobre n. Ahora, ¿cuántas veces vamos a tener esta suma? R veces. Por lo tanto, podemos expresar esto como R por 1 sobre n, que en este caso va a ser R sobre n. Si ustedes se fijan bien, entonces llegamos a que la probabilidad de A, la probabilidad de un suceso cualquiera, es igual a una fracción, en este caso R dividido n. Ahora, R ¿quién es? R es el número de elementos de A, porque lo tenemos acá, decíamos que el conjunto A tenía R elementos. ¿Y n quién es? Y bueno, n es el número de elementos de E, porque lo teníamos acá arriba, es decir, sabíamos que el espacio muestral tenía, ¿sí? El espacio muestral tiene, mejor dicho, n elementos. Entonces, acabamos de demostrar, ¿sí? La regla de Laplace.